Bueno, les comentaba entonces que a los interesados, una vez que uno ya conoce su expectativa, una vez que uno conoce el nivel de influencia que tiene en el proyecto o la manera en que van a ser afectados, tenemos que invitarlos desde el minuto uno a que conozcan el proyecto, conozcan su alcance eh, y de alguna manera empezar a comprometerlos con el proyecto. Y esto implica que también hay que definir vías de comunicación con ellos para tener continuamente esa comunicación, invitarlos a lo mejor a reuniones mensuales de cómo va el proyecto, qué situaciones han ocurrido, en fin, tener a esos interesados muy cerca frente a cualquier eventualidad que pudiera ocurrir en el proyecto. Porque lo peor que podría pasar es que no los consideremos estas personas y después cuando comienzan a ver los problemas empiezan a ver las reacciones de estas personas que pueden ser bastante catastróficas para un proyecto. Los proyectos se pueden paralizar porque las comunidades salen a protestar, se puede paralizar porque los empleados que están ejecutando el proyecto no están contentos supongamos, con la jefatura o con el ambiente de trabajo que tienen, y así pueden haber muchos problemas. Entonces, es mejor involucrarlos para que sean aliados más que contrincantes. Entonces, los procesos de gestión de los interesados son los que están mencionados ahí. Primero, identificar a los interesados. Proceso de identificar periódicamente los interesados del proyecto. Pueden ir variando en el tiempo, va dependiendo por ejemplo, los proveedores en qué momento se incorporan, los contratistas. Por otro lado, analizar y documentar la información relativa a sus intereses. Eso se logra, ¿cierto? Conociendo el perfil del interesado, cuál va a ser su intervención en el proyecto y preguntándole derechamente qué intereses son los que anda buscando. Conocer sus niveles de participación, qué interdependencia hay entre un interesado y otro, la influencia y el posible impacto en el éxito del proyecto. Obviamente se trata de que los interesados los alineemos con los objetivos del proyecto. Por eso que es bueno en una reunión preliminar mostrarle a los interesados cuál es el proyecto, cuáles son sus objetivos, cómo se va a medir el cumplimiento de esos objetivos, y de tal manera que esta gente conozca claramente cuáles son los pasos y las actividades que van a caracterizar el proyecto. Después está la fase 2, que es planificar el involucramiento de los interesados. En este caso, lo que se trata es de lograr que ellos se comprometan, ya sea con aportes que hagan para el buen éxito del proyecto, con comentarios o también con críticas cuando sea necesario, y tomando en cuenta sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto. El tercer proceso tiene que ver con la gestión del involucramiento de los interesados, que es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar cualquier incidente o algún evento que genere alguna desviación respecto a este cumplimiento de su expectativa, y fomentar el compromiso así como el involucramiento de estas personas dentro del proyecto. Ahí el gerente del proyecto tiene que ser una persona bastante, tener las competencias, digamos, de comunicación, de resolución de conflictos, de
tener de repente también, tomar buenas decisiones para poder ir, y sobre todo comunicándose muy bien con los interesados. Y por último está el proceso de monitorear el involucramiento de los interesados. Que en el fondo se va a ir haciendo en la medida que yo me contacto con ellos a través de reuniones o a través de alguna otra forma, y luego definiendo algunas estrategias para lograr este involucramiento. A lo mejor le pido que hagan algún aporte particular, o que hagan un pequeño informe respecto a ciertos temas que me interesan y que le pueden afectar a estos interesados. O al revés, yo le entrego algún informe que lo hayamos desarrollado el equipo propiamente tal del proyecto, para que ellos lo analicen y hagan sus comentarios. En fin, hay que ir viendo, pero lo importante es que se logre que los interesados sean parte de alguna manera del equipo, no se vean como un ente externo. Ahí están los procesos que indica el PMBOK, los 4 procesos, con sus subprocesos que a su vez consideran entrada para el proceso propiamente tal, el proceso más relevante, la herramienta y técnica y la salida pertinente. Entonces, veamos algunos conceptos clave para la gestión de los interesados del proyecto. Primero, cada proyecto tiene interesados que se ven afectados o pueden afectar al proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. Esto es válido para cualquier proyecto. Está claro que un proveedor, por ejemplo, puede ser positivo si cumple con los requerimientos que le dimos de calidad, cumple con los plazos, pero también puede ser muy negativo si rompe ese cumplimiento. Lo mismo un profesional que esté apoyando el proyecto. Si entrega sus competencias, sus conocimientos y los entregables que define para el proyecto lo hace de una manera normal o buena hacia arriba, significa que va a influir positivamente, pero si no, no va a ocurrir. Entonces, hay que tener en cuenta que esos interesados van a tener distintos comportamientos también dependiendo de la manera como ellos ejerzan su función. Algunos interesados pueden tener una capacidad limitada para influir en el trabajo o los resultados del proyecto. Otros pueden tener una influencia significativa y sobre sus resultados esperados. Obviamente hay interesados de mucho más o menor importancia dependiendo del tipo de proyecto y del nivel de influencia que ellos tengan, ¿ya? Eso también está muy asociado a los riesgos, ¿cierto? Porque un interesado, por ejemplo, relevante puede ser el que financia el proyecto. Y el que financia obviamente tiene una influencia significativa. O sea, si no aporta el capital y las lucas pertinentes, el proyecto se puede paralizar. Y a veces esa mayor o menor entrega del capital está asociada, por ejemplo, al comportamiento de la economía global. Un proyecto puede partir con por ejemplo, un proyecto minero en que es muy influyente el precio del cobre. Puede partir con un buen precio del cobre, como está hoy en día, por ejemplo, que está con $4 la libra, pero de repente hay una guerra o hay un conflicto mundial, o los chinos empiezan a tener problemas en su economía interna, y como los chinos son los principales compradores del cobre, obviamente se resentiría la demanda,
Y con eso ya empieza a haber, a bajar el cobre nuevamente, y a lo mejor el financista, frente a esa proyección hacia el futuro, ya pone en duda seguir con el proyecto o no. Eso ha ocurrido en algunos casos. Hay proyectos que se han abortado, se han dejado hasta una cierta etapa y se dejan en stand-by hasta que lleguen mejores tiempos. Bueno, ¿qué otras cosas? Es importante que el gerente y el equipo del proyecto identifiquen correctamente, involucren a los interesados, y eso puede significar la diferencia entre el éxito y fracaso del proyecto. O sea, ahí hay un cierto estado del arte que tiene que ver con la manera como estos interesados se alinean con los objetivos que persigue el proyecto. Para aumentar las posibilidades de éxito, el proceso de identificación e involucramiento de los interesados debería comenzar lo antes posible, una vez que el acta de constitución del proyecto haya sido aprobado, o sea, una vez que esté formalizado ya el inicio del proyecto, y por otro lado, que el director del proyecto haya sido asignado y el equipo comience a formarse. O sea, estamos hablando de las etapas tempranas de inicio del proyecto. ¿Ya? No se puede involucrar cuando ya el proyecto lleva un cierto avance, o se hayan tomado ciertas decisiones relevantes para la ejecución del proyecto. Lo importante es involucrarlo desde el inicio. ¿Qué otra cosa? Uno de los objetivos del proyecto, así como definimos objetivos para los costos, definimos objetivos para los plazos, definimos objetivos para la calidad, uno de los objetivos sería lograr la satisfacción de los interesados. Una vez que ya tengo identificado, tendría que poner algún indicador, un KPI, asociado a la satisfacción del interesado con algunos de los elementos del proyecto. Por ejemplo, el financista, lo que le va a interesar es que se cumpla en forma irrestricta el presupuesto del proyecto y los plazos, porque cualquier aumento de plazo o cualquier aumento del presupuesto significa que va a tener que poner más dinero, y eso a lo mejor no estaba contemplado dentro, porque él tenía presupuestado destinar el dinero a otras cosas. En el caso del proveedor, el proveedor está interesado en que el que le compra los equipos y los materiales le pague adecuadamente dentro de los plazos racionales, digamos. El empleado que está ejecutando el proyecto le interesa estar en un equipo que sea motivador, en que no hayan conflictos, en que él pueda desarrollarse profesionalmente. Entonces, los grados de satisfacción van a ser distintos dependiendo de los interesados. La clave para el involucramiento eficaz de los interesados es centrarse en la comunicación continua, lo que estábamos mencionando anteriormente. O sea, hay que establecer una frecuencia de reuniones o una frecuencia de mecanismos para comunicarse e involucrar a la gente desde el inicio del proyecto hasta el cierre del proyecto. Y sobre todo, también tener algunos procedimientos para abordar los incidentes. Un incidente, ¿cierto?, es un evento en que hay una distorsión, por decir así, o no se cumple cabalmente con la expectativa y con la satisfacción del interesado. Y en ese caso hay que tomar acciones correctivas, previamente analizando cuáles son las causas de los problemas y de ahí tomando las acciones pertinentes. Entonces tiene que haber un procedimiento orientado a resolver esos problemas. Bueno, por otro lado, el proceso de identificar e involucrar a los interesados es un proceso iterativo. Uno parte con una identificación y con una identificación por un lado de interesado, identificación de necesidades de satisfacción, pero eso va variando en el tiempo y hay que ir iterándolo
actualizándolo, dependiendo de los ciclos de vida del proyecto, dependiendo también de los cambios que podrían haber en el mismo proyecto, o cambios también en la organización del proyecto o en la comunidad de interesados en general. ¿Qué otras cosas pueden ser importantes? Por ejemplo, esto que está puesto acá, revisar periódicamente la comunidad de interesados, en paralelo con revisiones de los riesgos individuales del proyecto. O sea, el tema de la participación de los interesados en mayor o menor forma está asociada normalmente a un riesgo, sobre todo cuando no se están cumpliendo sus expectativas. Entonces, cuando uno hace los análisis de riesgo, que debieran ser una vez al mes, ahí debería también verificarse en la situación en que están los interesados. Consultar con los interesados más afectados por el trabajo o más afectados por los resultados del proyecto a través de un proceso de co-creación, que en el fondo es integrarlo a un cierto equipo, a un cierto grupo de profesionales que están desarrollando una cierta parte del proyecto y que ellos también participen en esa elaboración, ya sea de los entregables o de los resultados del proyecto. Y también tener medios para capturar el involucramiento de los interesados, tanto en forma positiva o negativa. Sobre todo, es muy bueno, así como cuando hay un incendio, uno puede prever o puede solucionar el incendio si lo detecta tempranamente. Las situaciones de conflicto con los interesados, es bueno detectarla tempranamente, porque el problema va a ser menor. Si ya lo detectamos en una situación en la que está el problema magnificado, nos va a complicar mucho más. También hay conceptos que tienen que ver con la adaptación, entendiendo que cada proyecto es único y por lo tanto las consideraciones que se tienen que adaptar al tipo de proyecto que estamos desarrollando. Esto implica, por un lado, tener en cuenta la diversidad de los interesados y responder algunas preguntas tales como entender cuántos interesados existen realmente, con nombre y apellido. Y después, qué tan diversa es la cultura dentro de la comunidad de interesados, ¿cierto? Porque muchas veces, por ejemplo, el tema de las comunidades, hay que tener súper cuidado, porque no es solamente un manejo de medio ambiente, que obviamente sí le va a afectar, pero detrás de las comunidades a veces hay abogados, y hay abogados que quieren ganar dinero, y por lo tanto van a tratar de mover a las comunidades para que hagan protestas, o para que hagan acciones que les favorezca a ellos llegar a lo mejor a un juicio, y en un juicio donde ellos pueden ganar mucho dinero. O también hay intereses políticos muchas veces, ¿cierto? Queremos complicarle la vida a una empresa que es estatal, que a lo mejor representa al sector político que está gobernando en ese momento. Entonces, bueno, o es una cultura de interesado muy poca viable por ejemplo, para la innovación. Son culturas muy tradicionales, que le tienen miedo a la tecnología o a ciertas innovaciones importantes. Entonces, bueno, eso es parte de lo que tiene que hacer el
el equipo de proyecto de conocer a los interesados. Por eso que de ahí la importancia de invitarlos, saber su expectativa y saber lo que esperan ellos del proyecto, ya sea los aspectos positivos, como que también comenten lo que creen que puede ser negativo. Después está otro tema que tiene que ver con la complejidad de las relaciones de los interesados. ¿Qué tan complejas son las relaciones dentro de la comunidad de interesados? ¿Cierto? Dentro de los interesados pueden haber distintos actores, y puede ser una comunidad con relaciones armónicas o con relaciones de mucho conflicto. Cuando mayor sea el número de redes en las que participan interesados, grupos interesados, más complejas van a ser las redes de información y esa información que el interesado puede recibir. Bueno, esto es como cuando uno hace una reunión, entre más personas mete a la reunión, va a ser más difícil consensuar una solución cuando hay problemas, sobre todo cuando hay divergencia en las soluciones. Acá pasa lo mismo, en la medida que los interesados, es muy amplia la gama de interesados, y las redes que ellos muevan, se pone más complejo esa gestión. Y el último aspecto que hay que considerar en la adaptación tiene que ver con las tecnologías de la comunicación. ¿Qué tecnología de comunicación tenemos disponible? ¿Qué mecanismos de apoyo están a disposición para asegurar que eso tenga el mejor valor de la tecnología? ¿Cierto? Puede ser que la gente de las mismas comunidades, a veces son comunidades rurales, no conocen mucho de tecnología de internet, por ejemplo. Entonces a lo mejor tenemos que hacerle un curso primero y a lo mejor la empresa le coloca una conectividad, porque a lo mejor no tiene la conectividad para poder tener reuniones por Zoom, por ejemplo, y con eso facilitar esta posibilidad de comunicación permanente. ¿Hay duda en este momento? ¿Alguna consulta? No por el momento, no, profe. ¿Cuáles ven ustedes que son si ustedes tuvieran que hacer un proyecto aquí mismo en esta región, donde sabemos que las comunidades, por ejemplo, mapuches, pueden ser complicadas? ¿Cómo verían ustedes o qué harían? ¿Cuál sería la estrategia que ustedes tendrían para evitar tener conflicto con esas comunidades? ¿Cómo lo harían? ¿Quién se atreve a decir algo? Yo creo que el sondeo previo puede ser importante, previo al proyecto. Pero cuando hablas de sondeo previo, ¿te estás refiriendo a qué cosas, por ejemplo? Como la sensación de las comunidades antes del realizamiento de un proyecto. Porque puede ser muy negativo y quizás no pueden estar dispuestas a diálogo durante el proyecto, entonces va a ser una posición constante por más que uno quiera. Ya, o sea, ver cuál es la posición que tiene la comunidad con respecto a la ejecución de este proyecto. Claro. Y ahí aclarar bien, ¿es cierto?, en qué consiste el proyecto y cómo lo va a afectar o cómo no lo va a afectar. Porque puede haber también desinformación, ¿cierto? Ya, es una forma. ¿Hay alguna otra forma? Porque le voy a hacer el comentario que de repente hay algunas empresas que están tan desesperadas que empiezan a darle beneficio a los, en el fondo, como tratan de comprar un poco a los interesados. Entonces, no sé, a él le vamos a construir una escuela nueva en esta zona rural,
para que le tengan mejor educación su hijo, pero en el fondo es una manera de ablandarlo, de darle como un regalito, un premio, para que se porten mejor con el proyecto, que yo creo que no es la forma. ¿Ya? También podría darse que a lo mejor la empresa tratara de hacer algunas cosas eso le llaman responsabilidad social, es la responsabilidad social de la empresa con el entorno, con la sociedad, pero no como un efecto de conquistarse a los interesados bajo esas premisas, porque igual el problema de fondo no se ha resuelto, ¿cierto? El problema de fondo tiene que ver con cuánto me complica la vida, mi vida de mi familia y de mis futuras generaciones, el que a lo mejor esta empresa va a llegar acá y va a contaminar. Como lo que ha ocurrido en estas zonas que le llaman de castigo, ya no me acuerdo el nombre correcto. Por ejemplo, ahí en La Calera, el cemento volpaico, o la fundición que está en Ventana, que tira una cantidad de contaminante impresionante, que ha generado gente que tenga problemas serios de enfermedades al pulmón, en otros casos problemas de cáncer. Son zonas donde nunca el Estado ni las empresas privadas, estábamos hablando de hace 40 o 50 años atrás, cuando se instalaron esas empresas, no había gran conciencia sobre el tema ambiental. Y la normativa chilena era muy pobre en relación a esos temas. Y bueno, y lamentablemente se construyeron empresas que hasta el día de hoy siguen generando desastres. O sea, y fíjense que en otros países, por ejemplo, yo la otra vez fui a un curso que se llamaba el cierre de las operaciones mineras. En una mina grande, normalmente se produce lo que se llaman los relaves, que son como todos los fluidos que se usan en el proceso, que ya son residuos líquidos, o sea, hay que botarlos. Y se forman unas piscinas. Si usted alguna vez va a una minera, van a encontrarse que cerca de donde está la planta hay unos verdaderos como lagos, así, pequeños lagos. Pero esas son aguas totalmente contaminadas y que se dejan ahí, reposando. Bueno, eso se hace en Chile, que es así. En otros países del mundo se le obliga a la minera a que tiene que hacer un plan de mitigación para esa agua eliminarla de alguna forma o reutilizarla, y además no se deja ese hoyo con todo el agua, sino que se le obliga a que construyan ahí algo como agradable para el entorno ambiental. O sea, el cierre de una compañía en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, una compañía minera, le cuesta bastante plata a la compañía en relación a lo que podría ser el cierre de una faena minera en Chile. Y eso tiene que ver porque las condiciones que impone los estados de esos países son mucho más exigentes y más restringidas, más fuertes, digamos, en términos de la problemática del medio ambiente. Es lo que también va a ocurrir con la cuestión, ¿cierto?, del cambio climático. O sea, se supone que, bueno, en que hay otros problemas, porque el cambio climático tiene mucho que ver también con los intereses económicos, ¿cierto? Hoy en día pasar de hidrocarburos o quema de combustibles fósiles a energías renovables, yo creo que técnicamente hoy en día se puede hacer sin ningún problema. El tema está en que muchas compañías que producen autos a combustión con benzina o derivados de ese tipo,
dejar esa industria tiene un shock muy importante económico y además, bueno, los dueños de esas compañías no quieren que se les acabe el negocio, entonces hay todo un tema ahí entre intereses mezquinos personales y reconversión de la industria para poder asumir esto, pero técnicamente se puede hacer. Bueno, todos esos intereses son los que tienen que conjugarse también cuando hay un proyecto. ¿Ya? No sé si yo les comenté alguna vez que en Chuquicamata, en Codelco, alguna vez se intentó, hace años atrás estoy hablando, recién estaban empezando a aparecer los software tipo ERP, y se trató de cambiar en el área de mantenimiento de los activos de la minera, se trató de cambiar la mirada de la gestión de mantención. Y para eso se tenía que implementar software especializados para llevar el control de los costos de mantención, el control del uso de la mano de obra, el control del uso de los repuestos, una serie de elementos que permitían acotar mejor el problema. Bueno, en ese momento los sindicatos, que ustedes saben que los sindicatos de la minería son muy poderosos, esos sindicatos empezaron a tener miedo en el sentido que dijeron, bueno, con esto nos van a controlar mucho más a la gente y a lo mejor nos van a pedir mucho más en términos de rendimiento sin tener algún bono o algún incentivo. Entonces empezaron a tener miedo de que el software lo iba a perjudicar a ellos. Y como producto de ese miedo, la gente que trabajaba en mantenimiento empezó de alguna manera como a boicotear el software. Un software es muy fácil boicotearlo, es cuestión de meterle información errada y el software va a generar datos de salida o reportes con información errada o inoportuna. O sea, si yo no alimento bien al software con información precisa y completa o no lo alimento en el momento oportuno, me va a generar resultados pobres. Bueno, y eso fue lo que hicieron. Y durante 3 años trataron de meter un sistema, MIM 4 creo que se llamaba, que era un sistema de mantenimiento, y no lo pudieron echar a andar, porque la cultura, en este caso de los sindicatos, no fue la apropiada para apoyar el cambio. Y fue tan fuerte la resistencia al cambio que generó este boicot contra el sistema. Bueno, esas son las cosas que no deberían ocurrir, porque ahí Codelco perdió mucho dinero y tuvo muchos problemas, por esa misma razón. Bueno, entonces los proyectos que experimentan obviamente alto grado de cambio requieren de participación activa e involucramiento de los interesados del proyecto. Por eso que los interesados tienen que estar en todo el ciclo del proyecto, desde el inicio hasta el cierre. Importante esto que está acá, que no usemos solamente los niveles gerenciales para interactuar con los interesados. También hay que llegar de repente a otros niveles más operativos, porque esos niveles son los que pueden estar influyendo en el proyecto. Bueno, eso se tiene que analizar a la luz de quién es quién dentro de los interesados. Las interacciones periódicas con la comunidad interesada a lo largo del proyecto mitigan el riesgo. ¿Cierto? Es distinto entenderse con una persona del minuto 1 y conversar con esa persona e ir interactuando para ir resolviendo los temas, a que esa persona no es considerada y solamente cuando ya está el incendio declarado, ahí nos contactamos con ellos. El contacto permanente sobre todo va a construir confianza. Y eso implica de que al tener confianza pueden apoyar constructivamente las soluciones y no generando elementos distorsionadores o
obstaculizantes para el éxito del proyecto. Bueno, aquí los métodos ágiles obviamente pueden ser muy importantes porque cuando hay mucha burocracia, el tema de la relación con interesados puede transformarse en una verdadera cruz, en una verdadera situación poco efectiva, digamos, y que va generando más odiosidad en el camino. Es como lo que pasa de repente con las instituciones públicas, ¿cierto? En Chile, que a veces uno va a hacer un reclamo, bueno, ni siquiera con las instituciones públicas, las instituciones privadas también. A propósito, a mí me ocurrió ahora que yo compré un equipo para hacer ejercicio a una plataforma que tiene Falabella que se llama Linio. Seguramente ustedes la han escuchado. Y resulta que me llegó una trotadora eléctrica que había comprado con serios problemas, o sea, no se podía armar de partida porque no encajaban las piezas. Y por otro lado, la propaganda decía que tenía ciertas características que después, cuando leí el manual de la trotadora, no se cumplían. Entonces, había un doble pecado, digamos. El producto defectuoso y por otro lado publicidad engañosa, porque de alguna manera me estaban mintiendo. Entonces, bueno, hice un reclamo a través de CERNAC. Ustedes saben que ese es el mecanismo que tienen los consumidores para reclamar. Miren, hasta el día de hoy yo le compré esta cuestión hace un mes y medio atrás. Todavía no me resuelven el tema. Y justo antes de comenzar esta clase, me llamó un señor de Linio diciéndome si me habían venido a buscar bueno, como producto que CERNAC está presionando, ¿verdad? Porque si no, estoy seguro que no harían nada. Me preguntó si habían retirado el producto de acá de mi casa. Yo le dije, chuta, lo retiraron hace ya más de 2 semanas. No tenían claro dónde estaba el producto, en qué bodega estaba. O sea, un desastre. Un desastre. Entonces, bueno, ahí uno ve la diferencia. Y fíjense que Falabella es una empresa grande en Chile. Bueno, no estamos hablando de una pyme, es una empresa grande. Si uno ve la diferencia, por ejemplo, con Mercado Libre o con Amazon, que esos tipos sí que cumplen las fechas y son rápidos, seguros y sin problemas. Entonces, bueno, de repente eso mismo ocurre en los proyectos, que si no hay estas metodologías ágiles para ir buscando las soluciones, eso se puede entrampar y puede generar un serio problema. El propósito de invitar a los interesados a las reuniones y revisiones del proyecto o de publicar objetos del proyecto en espacios públicos es hacer visible lo antes posible cualquier desalineación, dependencia u otro incidente relacionado con el proyecto que experimenta el cambio. O sea, de ahí la importancia de tener esta comunicación continua para ir censando en todo momento el estado del paciente, por decir, en este caso el estado de satisfacción que está teniendo los interesados. Aquí hay una mirada así bien amplia de cuáles podrían ser los interesados de un proyecto, el gobierno o las organizaciones del Estado, la competencia también es un interesado, y un interesado que puede ser incluso peligroso, porque esa competencia no quiere el éxito del proyecto, quiere que le vaya mal al proyecto, justamente para no tener competencia. El cliente o el dueño, el que recibe los productos del proyecto, obviamente interesado fundamental. Los usuarios, los que van a usar después, porque a lo mejor el proyecto es la confección de un producto nuevo que va a salir al mercado, entonces ahí son importantes los usuarios. Los trabajadores, ¿cierto? Serían las personas que trabajan dentro del proyecto, que obviamente, dependiendo cómo hagan su función, van a producir el éxito o el fracaso del proyecto. Los ambientalistas, que es toda la gente que está relacionada con el cumplimiento de la normativa de medio ambiente.
pero aquí también hay a veces, como le decía, intereses cruzados porque están detrás los abogados que están ahí como leones furiosos tratando de llevar todo a juicio para ellos ganar dinero, y también hay ambientalistas que se mueven por intereses políticos. Entonces eso también hay que saber pesquisarlo a tiempo. Están los accionistas de la empresa, ya sea del que ejecuta como el que recibe el proyecto, porque lo están mirando con ojos abiertos para saber si el proyecto va a tener buenos o malos resultados. Están los proveedores, que entregan los productos, como decía, materiales, equipos o servicios. Están los bancos, que proveen de dinero y de líneas de crédito, etcétera, y de apoyo para la ejecución financiera del proyecto. Está la comunidad, que en términos generales va a ser influenciada por el proyecto. Está también los medios de comunicación, la prensa, o la radio, la televisión, que dependiendo de lo que publican del proyecto puede tener una influencia súper importante. Si hay algún periodista hace un reportaje o publica un artículo que va a ir en contra de este proyecto, se le puede ir toda la comunidad en contra del proyecto, y muchos más. Entonces, esta relación acuérdense que se habla que el cuarto poder que hay en el mundo son los medios de comunicación. Luego, tener una buena interrelación con la gente que va a comunicar es sumamente importante. Aquí tenemos también otra mirada de cómo podría ser la relación con los interesados. Tenemos al director del proyecto que está con su equipo. Aquí está el equipo del proyecto. Por otro lado tenemos los patrocinadores del proyecto, que son los sponsors, los organismos de gobierno, los comités de dirección de diferentes entidades que están participando junto con el proyecto, los PMO, que son los controladores de las distintas organizaciones que se interrelacionan con el proyecto. ¿Me esperen un minutito, por favor? Espérenme. ¿Aló? ¿Sí? Ya, esperen un poquitito. Espérenme un minuto, por favor, vengo al tiro, ya me reintegro.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ya. Tenía un problema ahí, que habían llegado un maestro a hacer unos arreglos. Entonces estoy solo, por eso que tuve que ir a hacerle ahí abrirle para que se pudiera incorporar a hacer la pega. Bueno, entonces aquí están, si ustedes se fijan, los círculos son más amplios en la medida que haya más importancia de cada uno de los interesados, ¿ya? Estos círculos pueden variar dependiendo, esto es solamente una perspectiva general, pero podría variar dependiendo del tipo de proyecto, o sea, proyectos en que afecta a muchas comunidades o a muchas personas, obviamente son mucho más relevantes y más impactantes. Por eso que todos estos proyectos de inteligencia artificial que ahora se vienen, son, entre paréntesis, el otro día me encontré con una situación bien particular porque tenía que hacer un cambio por un vuelo de una línea aérea. Entonces bueno, para que vean ustedes cómo funciona la empresa, uno llama al call center y puede estar llamando 20 veces y no entra porque dicen que están ocupados los ejecutivos, bla, bla, bla. Bueno, entonces dije, yo voy a entrar por un WhatsApp que salía en la página web de esta línea aérea. Yo me empecé a comunicar por el WhatsApp y resulta que me di cuenta que me estaba, a los pocos andar, me di cuenta que quien estaba detrás del WhatsApp era una máquina, era inteligencia artificial. Entonces cuando le hice una consulta me preguntaba, no entiendo lo que me quiere decir. Le cambiaba el lenguaje. Bueno, no estaba hablando con un ser humano, estaba hablando con una máquina que está programada para ciertas preguntas y no para situaciones especiales, porque yo quería una situación especial. Entonces, les cuento eso que, bueno, eso también ocurre en los proyectos que de repente te encuentras con que dependiendo del proyecto puede haber más o menos importancia en los actores que están participando. Bueno, es importante el análisis de datos que puede haber. Muchas veces este análisis de datos considera el perfil de los interesados y su información más relevante, los intereses que tienen cada uno de los interesados, los derechos, y aquí están los derechos legales y morales. Acuérdense que también hay derechos morales y éticos, ¿ya? Entonces, eso también tiene que ser considerado. Y por lo tanto también hay que evaluarlos. Bueno, también tienen que ver con los aspectos de propiedad que están relacionados con los interesados, los conocimientos que tienen esas personas, la contribución y el análisis de distintos documentos. Bueno, entonces aquí está una secuencia de procesos que son importantes de considerar cuando uno hace la gestión de los interesados. Lo primero es identificarlo, definir qué roles tienen cada uno de ellos, en qué área o a qué área del proyecto pueden afectar, cuáles son los intereses que tienen, su expectativa, qué conocimientos tienen esas personas con respecto a la problemática que les va a afectar o sobre la cual pueden influenciar y el grado de influencia que puedan tener. Teniendo esta como levantamiento, porque esto va a ser muy importante para poder definir estrategias, ¿cierto? Porque con un interesado que tiene mucho conocimiento voy a tener que tener especialistas que trabajen con esa persona. Si una persona con bajo conocimiento,
a lo mejor puede ser un mismo integrante del equipo que se relacione sin grandes problemas. Pero si estamos hablando, supongamos, de un ambientalista que sí conoce las leyes nacionales e internacionales relacionadas con, no sé, pues, con la gestión del agua, con la gestión de partículas contaminantes o lo que fuera, voy a tener que contratar a un especialista, un asesor probablemente que me va a tener que ayudar. Una vez que uno tiene esta identificación con estas características, tengo que pasar a definir el impacto que puede tener el cumplir o no cumplir, por ejemplo, los intereses y las expectativas de cada uno de los interesados. Y eso va a depender de la influencia que tengan ellos, de su nivel de participación. Y por último está la evaluación que tengo que hacer en términos de cómo podrían reaccionar los interesados o cómo podrían influir sobre el proyecto dependiendo de las acciones que yo he realizado con ellos en el tiempo. Acuérdense que también a veces nos interesa, por un lado, evitar incendios, evitar reacciones negativas, pero también podemos a veces tratar de conseguir influencias positivas. O sea, por ejemplo, lograr que la prensa hable bien de mi proyecto porque hemos logrado ciertos hitos importantes o han habido niveles de colaboración con las comunidades que son relevantes. Entonces, o destaco cosas para que ayuden a fortalecer la imagen del proyecto y la marcha, o trato de disminuir todo aquello que me daña al proyecto. El análisis de los interesados también consiste en agruparlo o categorizarlo en función de el poder que tienen en la influencia, el interés que tienen en el desarrollo del proyecto, la influencia que pueden tener, el impacto que pueden tener el hecho que no se cumplan sus expectativas, la urgencia que pueden tener o la legitimidad en términos legales y morales, si son internos, si son externos, si son de soporte, son neutrales o opositores. Hay gente que está dispuesta a cooperar, y si esa cooperación es buena, ¿qué impacto tiene? ¿Se fijan? Es como definir líneas de acción o categorización que son influyentes en el proyecto. Y aquí hay una matriz que permite clasificar en base a su poder y a sus intereses. Entonces, yo dibujo acá en el eje de la abscisa el interés desde bajo hasta alto, y en la ordenada el poder que tienen los interesados nuevamente desde bajo a alto. Está claro que los que tienen alto poder y alto interés, tengo que estar en una gestión continua, permanente. Y así voy teniendo distintas formas de actuar dependiendo cuál sea esta relación. Bueno, eso es lo que yo les quería conversar sobre este tema. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta. Yo tengo una, profe, de un caso particular. ¿Ya? Por ejemplo, una comunidad pudiera darse que la matriz que usted mostraba tuviera, por ejemplo, como muy alto interés, pero ahí el poder, ¿cómo lo podría clasificar? ¿Como un bajo poder o un alto poder? Va a depender, porque si una comunidad rural que está aislada, por decirte así, de la municipalidad, de los medios de comunicación, o sea, es una comunidad con baja influencia, ahí sería bajo poder. Pero muy por el contrario, si a lo mejor esa comunidad tiene algún dirigente que sí ha tenido una connotación, incluso ha aparecido en los medios de prensa, significa que tiene alto poder, tiene un nivel de influencia mayor, por lo tanto va a depender ahí de la situación particular. Por ejemplo, en estas comunidades mapuche donde está este señor Héctor Yaitul, creo que se llama, es una comunidad con influencia, porque tiene influencia
esa comunidad, ese señor es reconocido por, bueno, no sé si por cosas positivas o negativas, pero tiene, y además tiene redes. Entonces, son distintas posiciones dependiendo de con qué comunidad te estás tratando. Hay casos particulares, ¿te fijas? Y, por ejemplo, el caso como de un alto interés, ¿Ya? ¿puede ser un alto interés positivo y también negativo? ¿O Sí, pues. si es negativo se considera como bajo interés? No, estamos hablando, normalmente uno debería hablar en forma positiva, ¿ya? Pero también hay roles que son distintos. Hay interesados que lo que les interesa es que el proyecto sea exitoso. Ahí están los accionistas, están los trabajadores, están todo ese tipo de gente. Pero hay otros que también quieren que fracase, como el caso de la competencia. En la medida que tengo menos competencia, me da mejor a mi negocio. Así que ojalá que el proyecto ese no le vaya bien. ¿Te fijas? Entonces, va a depender del rol que tenga cada uno